hoy estábamos con que no sabíamos si el presidente finalmente se tomaba o no por eso. El avión a Estados Unidos para recibir ese premio en Mar-a-Lago, para verse con Trump. No sabemos a ciencia cierta, todavía no está confirmado que se vaya a reunir con Trump. Pero, a ver, vamos desde esta mañana, ¿no? Ya el diseño del día del 2 de abril estaba dividido. Sí, claro. Presidente aquí en Buenos Aires, vicepresidenta en el sur, 3.000 kilómetros de distancia. La última vez que estuvieron juntos en un día como hoy fue el año pasado, Exacto. 2 de abril del 24. En el mismo lugar donde estuvo hoy el presidente Milei, estuvieron juntos. Sí. Y lloraron juntos y se abrazaron. Sí. El episodio del Hace un tanque, año que no hablan. ¿El episodio del tanque fue el 2 de abril o fue el 9 de julio? 9 de julio. Fue el 9 de julio. Fue el desfile. El desfile. El Que desfile. volvían de Tucumán del día anterior. Sí, del Pacto creo Mayo. que ese fue ¿Se el... acuerdan del Pacto de Mayo? Claro. No, les quiero traer un recuerdo. No, porque, ¿se acuerdan? desfile. El Pacto de Mayo, dice. Claro. El Pacto de Mayo que no fue en mayo. Obvio. Claro, que fue el 8 9 de julio. Si somos argentinos, el Pacto de Mayo es en julio, obvio. obviamente. A ver, ¿qué parte no se Ella entiende? no fue. No. Villarroel a Tucumán, pero sí estuvo en el desfile. Que tuvo una gripe el 7 de julio y el 8 se recuperó milagrosamente. Exactamente. Sí. Bueno, esto ya estaba diseñado para que estén separados. O sea, ahora, después en el transcurso de la tarde, Eduardo, fuiste sumando información de la bronca que hay en el gobierno con Villarroel. ¿Pudiste confirmar alguna de las cosas que contamos? Sí, hay bronca. Espera, hay bronca. Tanto es así que creo que en un rato, vamos a ver si podemos conversar con el ministro Petri. Ah, ok. Para ver qué hay detrás de todo esto. ¿Quién escribió el discurso del No, presidente? primero, habría que preguntarle a Petri quién organizó el acto Exacto. de Plaza San Martín. Sí. Si lo organizó él, Bien. lo organizó el Estado Mayor Conjunto. Si lo organiza el Estado Mayor Conjunto es él mismo. Sí. Claro. ¿Qué Sí. pasó con los veteranos? Sí. ¿No? Porque los veteranos están que vuelan, Sí. ¿no? Con- Y le echan la culpa al presidente y yo creo que el presidente no tiene ni la más pálida idea lo Sí. que pasó. Bueno, ¿no? ¿quién escribió el discurso? Mirá, también se suma a la mesa hoy Natalia Nievieskiewicz. Bien, ¿no? Hola. Lo pronuncié Sí, bien. muy Ok. bien. Que justamente escribiste en Clarín sobre el discurso del presidente, Natalia. Sí. ¿Qué pasó con el discurso del presidente? A mí lo que me dicen es que en general estos discursos los escribe y se encarga el equipo de Santiago Caputo, entre otros, como también ocurrió en Davos. En este caso, la historia completa del discurso, no hay que incurrir en polarizaciones y extremismos, porque hay quienes dicen que el presidente no reivindicó la soberanía de las Malvinas. Eso no es cierto. No es cierto. Desde la oposición dicen eso, No, pero no el es cierto. presidente, Bien. hay que decir la verdad, incurrió en algunos errores históricos. Bueno, vamos de a poquito, ¿Querés, Eduardo? Vamos a repasar para que la gente que está regresando a esta hora o se perdió el discurso de esta mañana o no lo vio durante el transcurso del día, ¿cuál fue el párrafo de la polémica? A ver, dale. Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. No. Eso es lo que este gobierno entiende por soberanía. Bueno, la cara de los excombatientes no parecían comprender Que demasiado. estaban afuera. Sí, claro. Afuera. Estaban adentro del acto. Afuera. Y esa es la bronca Claro. de ese grupo de Sí. excombatientes. Sí, ¿no? sí. También nos sumamos a Seferino. Seferino, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Bien, yo Buenas creo noches. que el presidente se equivoca, pero se equivoca, no tiene ninguna sensibilidad hacia la causa de Malvinas, a él no le importa nada, y aunque lo haya hecho otro el discurso, como suele ocurrir, él lo escribió. Y el error es gravísimo, porque la Constitución de 1994, estamos hablando de hace unos cuantos años, ya prevé esto, ya dice, los malvinenses son argentinos, más allá de lo que quieran opinar, es como si nosotros los entrerrianos dijéramos, no, queremos hacer nuestro propio país. No tiene ningún valor. Entonces lo que él dice, además mezclándolo con el tema
del voto con los pies, que es otro contexto, tiene que ver con otra cosa. Mezcla dos cosas, comete un grave error y es un ignorante en este tema y hay que decirlo de una vez. Él, sacando algunos temas, hay otros que realmente no le interesan. Pero hay un problema ahí severo, que es la ausencia de diplomacia. La diplomacia, yo tengo un especial respeto por la escuela del Servicio de Relaciones Exteriores, otrora ejemplo. Ahí hay una cuestión de forma y una de fondo. De forma, que Cristina Fernández de Kirchner le diga a Cipayo, quiero recordar que la doctora Kirchner en el 2015, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se olvidó de hablar de Malvinas, que es de una gravedad jurídica monumental, porque vos todos los años tenés que reclamarlo a Naciones Unidas para que el Comité de Descolonización lo incorpore. Así que la verdad que la doctora Kirchner, hablé de Cipayo, doctora, se olvidó de hablar con esta obsesión de que ella tiene una enorme verba a la hora de hablar. Bueno, se olvidó. Bueno, yo, perdóname, ahí te agregaría. Y el memorándum con Irán. Por ejemplo. Listo. Nada. Ahora, ¿qué tiene que ver Cristina con esto? Porque, No, en serio, porque quiero... No, porque esto Cristina habló. es el 2 de abril. Pero El porque presidente Cristina habló. Pero el error del presidente, que es el presidente actual, es tremendo, ¿eh? Pero iba a muy iba a intentar importante. decir esto. Hay una cuestión de forma que es, yo no me agravio porque la oposición se enoje por esto. De fondo, de vuelta, no hay cancilleres formados en el derecho internacional público y decir lo que dijo es justificar la teoría de la autodeterminación de los pueblos. Y se penaliza al diplomático que va con su carpetita a aconsejar y a contar cómo es la historia del derecho Tuvimos internacional. a Susana Ruiz Cerruti. Él incurre en Claro. otro grave problema, el presidente, si me permiten, que es que para la Argentina, cuando hace su reclamo el Reino Unido, no existe el derecho de autodeterminación de los isleños para ser o no Argentina. Simplemente se habla con el Reino Unido. Ellos tienen intereses que se les van a respetar. Yo hablo de la letra de la Argentina con la que va la Argentina a defender, y esto sienta precedentes que el mandatario diga lo que dijo. Claro que no sí. es gratuito. Jurídicamente tiene importancia. Los isleños no tienen derecho de autodeterminación, sino que se habla con Londres y a Londres se les reclama y se les dice: ellos son argentinos, pueden hacer su DNI en Argentina y les vamos a respetar sus culturas y demás, pero ellos no tienen voz y derecho de decidir el futuro en esta cuestión que es un reclamo de soberanía bilateral al Reino Unido. Por eso también se enojan con Villarroel, porque ella dice que es bilateral. Pero ahí yo creo que voy a discrepar con todos. Para mí no hay un error ahí, porque él no dice, Lo dice. que no son argentinos. Él dice que prefieran ser argentinos, porque es una realidad. Si Argentina es no- potencia... Ellos no se Vamos, consideran de a uno. argentinos. Es cierto, la Constitución dicen que son argentinos. Él les dice malvinenses, no le dice, en ese fragmento ni siquiera le dice isleños, dice malvinenses, que es la manera de decirles, como decir entrerriano, como dijo Sí, eso no es el Ceferino. Y después dice que prefieran ser argentinos. Es la más absoluta realidad de lo que Pero pasa. es muy Ellos sutil, no se consideran Gaby, a sí mismos es muy argentinos. sutil, el derecho no permite esos matices. La teoría de la autodeterminación del pueblo está pacíficamente establecida en el derecho internacional público. Cualquiera que pasó por la Facultad de Ciencia Política o la Facultad de Derecho sabe que no puede decir eso. No puede. Porque No puede. si el malvinense quiere ser argentino, el que tiene derecho a optar por ciudadanía. Está bien, pero él Son insiste argentinos, en el no mismo sé, discurso, son- vos lo aclaraste bien, en el mismo discurso. Después dice Argentina va a insistir y agotar todos los reclamos diplomáticos. Es que el presidente Eso no está. el Pero presidente- si no es la hipocresía de decir, bueno, Argentina ya sabemos que no va a ir a la guerra de es nuevo hipocresía, y Gabriel. que va... Ahí el ¿Puedo tema- terminar la idea? Sí, claro, ya. Que Argentina no va a ir a la guerra, eso ya lo sabemos. Hoy es un día para recordar que la solución violenta no es posible. Y si Pero no, va a el ser la presidente- diplomática de siempre, que no lleva a ningún Entiendo, lado. Gabriel, pero el tema es, no le podés dejar este tema a Caputo, Claro, porque Caputo claro. piensa como vos en términos de hipocresía, de valores que no tienen nada que ver con esto. Total. Esto no es una red social, esto es derecho internacional, esto es soberanía. Sí. Sí. Hay Si vos haces un veteranos puente, de llamás a un Malvinas. ingeniero. Sí. Si vos haces diplomacia, Sí. llamás a un A un diplomático. diplomático. Entonces digo, yo quiero recordar, la última canciller Alfonsín, Susana Ruiz Cerruti, especializada Sí. en el tema Malvinas, cada vez que fue a hablar, ella decía algo, perdón que transgreda esto de una charla, hay que evitar los adjetivos, Sí. hay que evitar los golpes de efectos de emoción. El lenguaje diplomático es muy conciso. Sí. Y lo que le pasó a Milei, lo escribió él, lo escribió Caputo, que yo qué, es que leyó un discurso político, no diplomático. ¿Me permiten? La Constitución. Fuimos a la Constitución. Yo después te voy a hablar de una resolución de Naciones Unidas. Dale, dale. Porque yo creo que en algún punto coincido con lo que están hablando allí en la mesa, porque creo
yo no creo en la mala voluntad del presidente, ¿no? Pero quien escribió el discurso está totalmente alejado de la fórmula histórica Obviamente. de la República Argentina. Pero claro. Bueno, se aleja de la fórmula histórica, porque hay una resolución de Naciones Unidas de 1965 que obliga a los dos países a negociar sobre la soberanía. Eso se llama el paraguas sobre la soberanía. Y en ese momento, nuestro honorable canciller era Miguel Ángel Zabal Ortiz, bajo la presidencia de Ilia. La resolución era la 2000, o es todavía la 2065. Y no hay ningún derecho internacional a la autodeterminación porque no son pueblos originarios, son usurpadores. Eso es, con esa claridad hay que, creo yo, contar las cosas. Para un poquito. Son usurpadores. En esto lo que está planteando es que no podés hacer cualquier discurso. Claro. No podés hacer cualquier discurso. Menos en un tema tan sensible como este. Vos podés improvisar en Davos, si querés, después se arma una polémica, si estuviste bien, si estuviste mal, si aprovechaste porque era un foro económico mundial, si hiciste un discurso que... No. Sí. Ahora, esto es, como están planteando muy bien ustedes, yo creo y suscribo, esto es puro derecho, palabras ajustadas a derecho, que además... Derecho se llama derecho internacional, antes se llamaba derecho de gentes. Exacto. Si vos no te atás al derecho internacional o no, querido... Pero claro. Sí. Novarecio, Sí, señor. nosotros que fuimos a la Facultad de Derecho. Sí, pero Exacto. ¿no? digo, Si no estás atado al derecho de gentes, totalmente. cometés un error grave. Y te voy a decir una cosa, ¿no? Para aquellos que dicen, bueno, en realidad los malvinenses o los kelpers, llámalo como quieras, para mí son kelpers y son usurpadores, ¿no? Porque no son pueblos originarios Totalmente. de las islas, ¿no? Son argentinos, porque lo dice nuestra Constitución. ¿Y cómo puede ser si son argentinos? Yo tuve que ir con pasaporte a las Malvinas. Y a mí me sellaron el pasaporte y dice Falklands Island, visitante. Yo, argentino, no pude ir con mi documento, con mi DNI a entrar. Ni siquiera tendría que haber mostrado mi DNI. Por Porque eso no cuando se voy a trata. Mar del Plata, Claro. o cuando voy, no sé, a Córdoba, solamente muestro el DNI cuando presento el pasaporte, el pasaje. Por eso mismo no se trata de una cuestión de A seducción. mí me sellan el pasaporte Exacto. para ir a Malvinas. Me lo Exactamente. sellaron el 4 de diciembre. Sí, es que no sé quién dijo hoy durante el día y habló de seducción, porque esto está muy lejos de la política incluso de Carlos Menem. En primer lugar, que sobre Malvinas no hay ningún avance. El año pasado hubo reuniones entre la canciller Mondino y el representante de la política exterior del Reino Unido, David Lammy, y no se avanzó nada, no hay seducción, y desde las islas las declaraciones de los otros días de los consejeros son las siguientes: Argentina es una amenaza para nosotros. O sea, ellos no ven ninguna política de seducción y no hay ningún tipo de avance. Por ejemplo, se acordó un segundo vuelo entre la Argentina de Macri y el Reino Unido, y eso lo eliminó con la historia del COVID y la excusa esa. El segundo vuelo lo sacó Santiago Cafiero y Alberto Fernández. Ellos están reclamando eso intensamente porque lo necesitan. Es el vuelo Brasil-Mount Pleasant, que se suma al que está desde Punta Arenas a las Malvinas. Ahora no hay ningún avance, se acordó algo que no... Está claro. ¿Sabes con quién quería hablar hoy? Lo buscamos, no lo pudimos encontrar, con Andrés Cisneros. Claro. Justamente para poder establecer esas diferencias, ¿no? Porque aquello sí fue una política deliberada. Aquello sí fue poder Winnie the discutir. Pooh. Exacto. Pero Menem mandaban era Winnie un the Pooh. nacionalista Se también. enoja Andrés cuando Bueno, se hace pero la era- reducción. pero Poneme la letra de la Constitución, porque además esta es la clave, algo que decían recién Seferino. No es para cualquiera que redacte cualquiera este discurso, ¿no? Dice, las disposiciones transitorias de la Constitución, dice, la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich, etcétera, etcétera. Dice, por ser parte del territorio nacional, la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando, y acá viene la clave que me decía un constitucionalista amigo,
el modo de vida de sus habitantes. Claro, no lo vas a cambiar. Solo estamos comprometidos a respetar el modo de vida de sus habitantes, conforme a los principios del derecho internacional. Por el resto, ellos son argentinos. Igualmente el presidente creo que menciona en el discurso el caso Hong Kong, ¿no? Sí. ¿No menciona eso en el discurso? Sí. Que quiere la solución tipo Hong Kong. Quiero decir que eso que dice la Constitución no es un invento de los convencionales del 94. Es la pacífica doctrina del derecho internacional público que para que no quede incurso en el principio de autodeterminación de los pueblos. O sea, yo insisto, hace falta una cancillería profesional que le diga al presidente, entendemos su enojo, entendemos su convicción, pero a la hora de hablar como jefe de Estado, ¿qué opinar? Yo que quien escribe el discurso, componer el primer párrafo que dice la Constitución, claro, se terminó. La Cancillería fue intervenida por la señora Bassett, del ala de Karina Milei, que tiene la trayectoria en el derecho internacional que yo tengo como astronauta. Entonces quiero decir, estas cosas van a seguir pasando. Está bien, pero el discurso lo termina diciendo: quiero volver a insistir en nuestro reclamo inclaudicable por las Islas Malvinas, reforzando el compromiso de agotar todos los recursos diplomáticos a nuestro alcance para que vuelvan a manos argentinas. Eso está claro. Lo que está haciendo en toda la otra parte del discurso, a lo que dice Edu de sentarse entre las partes, entre los países, a negociar entre el Reino Unido y Argentina, lo que está diciendo Milei es: nosotros con nuestros antecedentes venimos sentándonos siempre con un prestigio dañado, entonces nosotros tenemos que sentarnos... No fue siempre así. Bueno, además, es cierto que es cierto ese punto, que no fue siempre así. El mayor logro diplomático de la Argentina ha sido eso que leyó Eduardo, de la resolución 2065, ante la Asamblea Gobierno General de Ilia, si querés, uno de los mejores gobiernos que tuvimos en los últimos 100 años en la Argentina. Lo que quiero decir es que hoy Argentina solo tiene un pequeñísimo espacio, que es el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Es ínfimo, ¿sabes por qué? Porque el mundo se ha ido descolonizando. Es tan pequeño el espacio de discusión donde un grupo de países, como entre ellos Cuba, mira, tenemos que incluso... seducir a los cubanos, con los que no queremos tener nada que ver, para que sigan votándonos eso. Pero y él está bien lo que decís, porque él a lo que dice es: para nosotros seducir también a los otros países, tenemos que ser un país respetado, tenemos que crecer, tenemos que ser un país macroeconómico serio. Pero de vuelta. Eso es otra cosa. Cuando vos acordás que la negociación es bilateral, Reino Unido-Argentina, si metés a los kelpers, justamente es la piedra de toque. Cuando vos te dirigís... Eso es lo que quiere Inglaterra. Claro. El concepto, ojalá elijan los habitantes de Malvinas, es de una torpeza del derecho enorme. Vos después vas al Comité de Descolonización y los kelpers, o los isleños y los británicos, los embajadores dicen: pero el presidente de la nación dijo esto. Y esto sienta precedente jurídico. Además es un acto solemne, lo leyó, es un pensamiento, yo diría, de Estado casi. Ahora, no, casi no. Casi de Estado. Casi no. Sí. Bueno, ahora, por eso te digo... Leído por el presidente. Claro, en acto solemne. Acto solemne, ¿no? En acto público, en homenaje a los veteranos y caídos. Eso es un acto de Estado. Es un acto de Estado. Aquí ¿Y cómo en la se enmienda Cochinchina, esto? Hay que verlo a esto, ¿eh? No es un viajecito a... No nos van a recibir en Londres, pero digo, es una cuestión que la Cancillería, yo creo que hay que aprovechar todo lo que el Estado tiene de bueno. Y no hay que ser ingenuo. Y yo creo que a veces las redes sociales nos vuelven ingenuos. Esto no es despertar emociones para que haya muchas réplicas en X. Esto es política internacional. Está bien, pero yo igualmente no noto en el discurso del presidente como lo notaron otros, ¿no? Mil disculpas, es una cuestión de mala fe y de mala voluntad. No, ¿sabes qué? No lo veo. Noto que la concentración del ejercicio del poder en esta gestión, en 3 personas, ninguna de las 3 expertas en materia de derecho internacional, te genera este tipo de errores. Es más, voy a decir algo más. Voy a decir algo más con lo que está diciendo Eduardo. Si uno conoce a lo largo de estos años la estructura del pensamiento del presidente, es muy concordante con lo que él piensa en términos generales.
hacer Argentina grande de nuevo es hacerle una potencia económica. Entonces, si le haces una potencia económica relacionada con el resto del mundo, te van a respetar y desde el respeto podés llegar a negociar y a tener relaciones desde otro lugar. Está perfecto como concepto general. El punto es que, ¿dónde está la falla? Aplicado al caso Malvinas en particular, hace un ruido, porque acá se mete el derecho internacional. Igualmente a mí me pareció que en algún punto el discurso del presidente mezclaba peras con manzanas, ¿no? Porque hablar de casta, ¿qué tenía que ver la casta con los caídos en Malvinas? Los corruptos, que, digamos, todo lo que había yo, generado ¿no? ¿Qué sé yo? Me parece que generó algunos tramos del discurso, generó ruido. Un ruido que hoy hay... Sí. ¿Podemos? Y además le das para hablar, le das pasto para hablar. ¿No? Ahí está. La más corrupta de la República Argentina. Y no solamente... Eso intenté decir en la primera intervención. Pero claro, le das un pasto al divino botón. Y no solamente a ella. Te voy a mostrar, volvamos a Villarroel Milei, que es otro capítulo. Saquemos Villarroel Milei, es netamente político, es un problema ya establecido, que será... Que para el presidente el discurso de Milei raya a los socialistas. El discurso de Villarroel. Sí. Por eso dije, para el presidente, el discurso de Villarroel raya a los socialistas. Sí. ¿Sabés quién habló? Se ríe, Reato. ¿Sabés qué querés? Si hay algo que no tiene opinión. alguien que nada tiene que ver con el socialismo es Villarroel. Bueno, esperá. Lo que yo te digo es información, no es opinión. No, es que estoy de acuerdo, es cierto eso. O sea, escúchame, mirá quién habló. Villarroel habló en un acto donde ¿quién estaba? Gustavo Melella. ¿Quién es Gustavo Melella? Cámpora pura, kirchnerismo puro. Que dijo lo siguiente en relación al discurso de ¿quién? De Milei, claro, del obvio. presidente, con Villarroel al lado. Claro. Mira. Hoy alguien dijo en Buenos Aires que soñaba lo que decía Juan Carlos, que los habitantes ilegales y legítimos de las islas quisieran ser argentinos. Yo no sueño eso. Todo lo contrario. Yo sueño con que se vayan de una vez, porque no son la población originaria, fueron implantados. Para eso echaron a todos los argentinos primero, para después llevar su propia gente. Ese no es el sueño de los fueguinos, no es el sueño de los argentinos. Bueno, viste, le diste de comer a Melella. Claro. Le diste de comer a Melella. Además, en una provincia donde el kirchnerismo ha hecho su base territorial, una de las bases territoriales del kirchnerismo, se han apropiado de la causa Malvinas, una cosa de una hipocresía enorme, porque cuando está en gobierno, como decías vos, Eduardo, los intentan ocultar, denigraron a las Fuerzas Armadas, hicieron de todo, ¿no? De todo. Bueno. Pero a ver, yo tomo lo del error diplomático, pero me quedo con la sinceridad del presidente en su mensaje, que es un mensaje sincero, si querés naif, pero sincero, que con la hipocresía de yo los prefiero echar a los que están ahí. Sí, sabés que esa no va a ser la solución. ¿Vos querés una solución o querés? Esa no va a ser la solución. Eso es política internacional, no es la reacción emocional de las redes. Volvamos. Acá no hay hipócrita. De hecho, cuando vino la generala Laura Richardson. Ya está. Digo, ya creo que las posturas están claras. Lo que quiero pasar es a Villarroel. No me quiero ir del foco de Villarroel, porque me parece que esto es un ingrediente más, lo de hoy, en una escalada donde Villarroel cada día, la vicepresidente, está en un juego. Es su campaña. Está en un juego, Eduardo, de diferenciación total del presidente. Los invito a que escuchen. Yo los gustos me los doy en vida. Veo Diputado TV y Senado TV. Sí. Me encanta verlos. Qué entretenido. Vi el discurso completo del 25 de marzo de Victoria Villarroel, en el Día de las Personas por Nacer. Y era un discurso en el que habló de justicia social, necesidad de que el pueblo sea escuchado. Cristina dijo es mucho. Me parece que está haciendo su carrera política una persona que con el mayor de los respetos llegó a ser vicepresidente porque Milei tenía los votos. Totalmente diferenciada del gobierno nacional. Totalmente diferenciada. Total. Va por otro camino. Juega el juego de la diferenciación permanente. Totalmente. Pero no es me diferencio y punto. Es me diferencio y boicoteo. Total. Esto es lo que piensa la Casa Rosada. Exactamente. Porque, digamos, está bien, tenés tu propio pensamiento, está bien, cumplí tu rol institucional. No, creo que hace política de diferenciación y con lo cual conspira contra el propio gobierno al que pertenece. Y del cual se siente expulsada. Pero Bueno, Pablo, ¿no es se bilateral siente, no, esto? ha sido expulsa. ¿No es bilateral tampoco? Sí.
digo, del otro lado, Milei, Karina, le tiran con todo, no le invitan ni siquiera al acto este. No hay duda. Si hay una persona más identificada con Malvinas, entre los dos, digamos, ¿quién es? Claro. Y es ella, él. Porque tiene a su padre, el padre Sí, excombatiente. porque Bueno, es nacionalista. Y Bueno, está a ahí. propósito, fue a Ushuaia y ¿cuál fue el discurso de Villarroel del que estamos hablando? Poneme un párrafo, dale. La seguridad del Atlántico Sur no puede quedar en manos de una potencia extracontinental. El desafío que aquí se presenta exige acuerdos entre los países de nuestro continente, del Ártico al Antártico, para fijar las políticas de defensa hemisféricas. Vos fíjate que para el presidente, me contaban hoy, muchas de las definiciones de Victoria Villarroel rayan el socialismo, ¿no? Y que muchas declaraciones el día de hoy están más cerca de Moreno y de los Cuca que del presidente. Bueno, Pero textual me lo han dicho. Bueno, es que ¿sabes por qué? Empieza a juguetear la fantasía, ¿viste? Y el kirchnerismo se ha ocupado de eso, de que en realidad Villarroel lo que está buscando es lograr el apoyo de un sector del peronismo de derecha, de un sector más nacionalista, para su proyecto político propio. Totalmente. Para su ¿Se proyecto acuerdan de político propio. Mayans diciéndole compañera a Villarroel en Sí, esa sesión y sí. tenemos que hablar más? Sí. Bueno, quiero decir, Villarroel se siente cómodo con esto que está diciendo. Totalmente. Y Milei lo sabía. Y quien eligió a la vicepresidenta es el presidente de la Nación. Sí, bueno, Claro. es la No, mano. no sabía, ella no, le perdón. trajo votos. No sabía que Villarroel, en definitiva, según el pensamiento del presidente, lo iba a traicionar de la manera que lo traicionó. No de la sabía traición, eso. pero que era nacional. No, eso sí. Era nacionalista, Eso que sí. no se sentía libertaria. Yo digo, ¿qué signo los vicepresidentes, no? De la Argentina. No, ¿Qué es- signo? Ahora esa... Es un dolor de... Pero además de- que Perdón, sí, de- esa- Es un ella dolor le de llevó- alguna parte del cuerpo. Sí. Ella le llevó votos, el voto Mucho. católico, el voto más conservador, ¿Vos decís? el voto de la familia militar, Sí. que El es voto de Borra. Villarroel. ¿Cómo que no? ¿Qué representa? Ahora, Bueno. eso que dice Villarroel de la política de seguridad hemisférica es para discutir. Yo no sé si está tan equivocada, No. porque nosotros dependemos mucho, y yo sé que no le gusta a Milei, pero el Mercosur para nosotros en esto es importante. Si nosotros no hacemos una alianza con Brasil, nuestras chances sobre Malvinas disminuyen mucho. Y me parece que eso de que haya una potencia extracontinental es una visión. Ojo que aún haciendo negocios con Brasil, los brasileros siempre hacen alianza con los ingleses para que sus vuelos vayan de Brasil hacia las Islas Malvinas, ¿no? Totalmente. Lo mismo pasa con los chilenos, ¿no? Totalmente. O sea, esto por más del Mercosur, si te van a tener que cagar en este tema, te van a cagar. Bien, Edu querido, todavía no hemos tratado Trump, el viaje del presidente, viaja o no viaja. No, viaja. Viaja. Ya no pongas no viaja. No, es cierto. ¿Foto o no foto? Es la pregunta. Esa fue la pregunta a la tarde, se ratificó que viaja. En un rato. La foto, lo que todavía está en duda es la foto. Por una cuestión de la agenda de Trump, por una cuestión de las repercusiones. Un dibujito, porque aunque sea. Que El nos mundo mande. está temblando y reaccionando frente a las políticas de Claro, Trump, ¿no? claro. Mañana va a ser un día donde se va a mover el barco en todo el mundo. Edu querido, Abrazo muy grande. abrazo muy Chao, muy buen grande. programa, chao. Dale, empezamos.